la economía. Contextos, mesa de análisis. Con nosotros está el doctor Axel Amarillas Urbina, economista, investigador y catedrático universitario. Axel, gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí estar aquí, Marcela. Muy buenos días aquí en el estudio del Auditorio de la Comarca Lagunera. Bienvenido, Axel. Y está con nosotros Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Contento de estar con mi maestro, mentor y gran amigo Axel. Sí, ¿verdad? Es que cuánto talento se reúne en esta mesa, lo digo por nuestros invitados y colaboradores. La verdad de las cosas es que qué bueno que das pie a que apreciemos la capacidad de ustedes. Bueno, pues nada, que la inflación en México sigue a la alza, que subió a 4.78% en la primera quincena de junio. Y que necesitamos hacer una evaluación de los primeros 6 meses de este año, la inflación, la depreciación que tuvo el peso, la inestabilidad de los mercados, las declaraciones que propiciaron esta inestabilidad, el riesgo de lo que tiene que ver con la reforma judicial, que todo el mundo está expectante de si variará entonces la situación, sobre todo el tipo de cambio, que eso... todavía en nuestra poquita cultura económica es determinante. Si el dólar está bien, pareciera que la economía está bien, y no necesariamente el precio del dólar, pues no necesariamente es así como tú nos lo has explicado en muchas ocasiones, Axel. Bueno, llegamos entonces al final del primer semestre de este año, además un año difícil, año electoral, ¿no? Año de decisiones, año de cambio en el Congreso, ya para la postrimería del 2024. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Va a haber sorpresas? ¿No va a haber sorpresas? Por favor, ya quiero ir al súper tranquila, no angustiada, me bajo angustiada, la crisis de ansiedad. ¿Dónde se pone una denuncia por los precios? ¿Qué está pasando, Axel? Sí, Marcela, yo creo que, bueno, el principal problema que hemos sufrido en los últimos 2 años, creo que a la par como de un mayor dinamismo económico, pues ha sido precisamente el índice inflacionario, ¿no? En la historia reciente de México no teníamos como que este contexto de llegar a tasas de inflación ya muy cercanas a los 2 dígitos, y al mismo tiempo pues eso digamos que se combinó con un mayor dinamismo económico derivado de este fenómeno del nearshoring, al menos pues de lo que aparenta que pudiera llegar a beneficiar, ¿no?, a la economía mexicana. Pero en términos de inflación, bueno, ahí acaba de salir el indicador de la primera quincena de junio. A mí, honestamente, los indicadores quincenales no me dicen mucho porque por lo general son los más volátiles de todos, pero por ahí, acompañado de este indicador, hay algo interesante. Ahí menciona, o en el mismo reporte se menciona que la inflación subyacente está ya por debajo del índice general. Que si vemos el histórico, al menos de los últimos 2 años para acá, de cuando ya la inflación como que terminó siendo como un problema y un conflicto para los mexicanos, ya estamos viendo cómo la inflación subyacente está comenzando a ceder. Okay. Y eso es una buena noticia porque al final ya nos está diciendo que es probable que el problema ya empiece a dejar de ser un problema. Ahora también al mismo tiempo puede ser indicador de otra cosa. Puede prever una crisis económica próxima que hasta cierto punto puede estar relacionada también con este pequeño nerviosismo que hemos estado viendo tanto en la economía como en el mercado financiero. A ver, nada más déjame aclarar. O sea, la inflación subyacente, el control de la misma puede ser bueno o puede tener una cara de preocupación. Yo creo que puede tener una cara de preocupación en el contexto en el que estamos, y más porque a mí sí me sorprende ver cómo ese indicador subyacente sigue hacia abajo, pero al mismo tiempo se puede llegar a combinar con este nerviosismo en el mercado financiero, y que algo muy importante es que la economía mexicana tiene un vínculo muy fuerte con el ciclo político del gobierno, y la primera mitad del año electoral es como, por así decirlo, el bueno,
porque es cuando el gasto público fluye, ¿no? Sí. Porque todos los órdenes de gobierno intentan influir en la perspectiva del votante, y digamos que esa llave que se abre en el primer semestre se cierra durante el segundo semestre del año electoral, porque es donde ya se tienen que hacer los reajustes de lo que se gastó en el primero. Ajá. Ya nos explicaste en algún momento lo que es la inflación subyacente. Vamos a suponer que se integre en nuevo auditorio. Si quieres volvernos a explicar, por favor. Ok, ahí nada más de la idea que tenía era, bueno, es que la segunda mitad del año va a ser complicada o va a ser la compleja en términos económicos. Ahora, si eso lo conjugamos con esta parte de que el indicador inflacionario está ya, digamos, yéndose hacia abajo, el subyacente, entonces podría pensarse en que a lo mejor nos está diciendo que pudiéramos llegar a ver un foco amarillo en la actividad económica. Es que eso es lo que no entiendo. Pues pareciera un efecto paradójico. Por una parte es bueno, pero por otra parte es malo. Sí, porque al final es un indicador que todavía no regresa a su nivel, digamos, esperado, que es 3% más o menos un punto porcentual, o sea que está entre el 2 y el 4, pero también podría decirnos que la actividad económica podría estarse poniendo lenta, ¿no? Se podría estar alentando. Esa es más o menos la idea. Ahora, lo que me preguntabas, Marcela, bueno, ahí la inflación se divide en dos partes, la subyacente y la no subyacente. La no subyacente siempre tiene a los indicadores, más bien a los productos o bienes y servicios que son más volátiles, como son los productos agropecuarios y los productos energéticos. Y el indicador subyacente, digamos que quita a esos bienes y servicios volátiles y se queda nada más con mercancías y servicios. Entonces, el indicador subyacente por lo general es el que se le conoce como el indicador real de la inflación en México, o bueno, de la economía, porque es el indicador que sigue a los productos y servicios que no son tan volátiles y que son los que se descuentan con la no subyacente. Por ejemplo, para darnos una idea, en el último indicador mensual, donde la inflación fue del 4.21%, la inflación subyacente, el indicador general fue de 4.69, la inflación subyacente fue de 4.21 y la no subyacente de 6.19. Aquí el problema era que en los últimos años, cuando vimos cómo este indicador se nos disparó, la inflación subyacente estaba por encima del indicador general. Y ahorita ya lo vemos al revés. El subyacente ya está por debajo del indicador general, y eso es una tendencia de que el problema de inflación pareciera dejar de ser un problema en el corto plazo. Solo que hay que seguir los demás indicadores del dinamismo económico para ver si no realmente lo que nos está diciendo ese indicador, pues es que es un foco amarillo de lo que puede llegar a suceder en el corto plazo. Axel, ¿qué factor va a jugar la elección de Estados Unidos en la economía de México y del mundo? Yo pensaría, bueno, ahí nosotros recordemos que en el 2016 tuvimos como que un resultado sorprendente, ¿no? Todo el mundo esperaba que ganara Hillary Clinton. Cuando llega Donald Trump al poder, sí toma por sorpresa a los mercados, que es algo similar a lo que nos ha pasado a nosotros. Todo el mundo, o bueno, al menos lo que marcaban las encuestas era que Claudia Sheinbaum ganara las elecciones, pero no se preveía que ganara con una mayoría calificada en el Congreso, lo que parece ser una mayoría calificada en el Congreso. En el momento en el que se dan estos resultados como que tan aplastantes, ahí es cuando los mercados reaccionan negativamente porque no habían dado por hecho que sucediera esto. Algo similar puede suceder en la de Estados Unidos. Hay que estar muy atentos a cómo vienen las encuestas y cómo lo están tomando los mercados. Es muy probable, desde mi perspectiva, que si llegara a ganar Donald Trump ya no sería una sorpresa. Entonces probablemente no habría como que tanto nerviosismo en el mercado financiero, pero sí habría que seguir mucho el discurso de la campaña política de Donald Trump para saber si, como en 2016, va a entrar con una guerra comercial, digamos, de frente a la presidencia de Estados Unidos, o ahora viene con con una política o con la idea de una política diferente. Pero sí definitivamente sí le puede meter nerviosismo al mercado financiero, más del que ya tenemos ahorita. Luis Alfredo, aterricemos en la laguna todos estos datos. Híjole, pues a mí sí me preocupa mucho que en los últimos 6 meses, ya tomando como referencia la primera quincena de junio, pareciera que la inflación viene en una secuencia al alza, porque en enero del 2024 registrábamos una inflación anualizada del 3.4%. Digo, ya estábamos cantando victoria. Todos los economistas decíamos,
ya estamos cercanos al 3% que durante muchos años tuvimos, previos a la pandemia sobre todo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que a partir de febrero, marzo, abril, pues la tendencia fue subiendo 1 punto porcentual, 2 puntos porcentuales, al grado de que ahorita a la primera quincena de junio traemos en La Laguna una inflación del 4.96% anual. Es decir, estamos por encima de la inflación nacional y es una tendencia creciente, pues obviamente consecuencia de múltiples factores, tanto macroeconómicos externos como internos. Pero el que más le duele, o vamos a decirlo así, el que más preocupa al ciudadano de a pie, pues es la canasta básica. ¿Cómo está la inflación en la canasta básica? Digo, si en términos prácticos la inflación en La Laguna en estos momentos está en un 5%, la de la canasta básica está en un 5.8%. Y lo hemos visto desafortunadamente en una gran cantidad de productos que en el supermercado, pues hace un mes estaban en un precio y desafortunadamente en los últimos días hemos visto cómo ha incrementado de una manera desproporcionada. Incluso la misma gasolina, que a lo mejor no es canasta básica, pero sí es un insumo básico para cualquier persona que se transporta en camión o se transporta en su vehículo propio, está alcanzando en términos generales aquí en La Laguna un promedio de 24.50 la gasolina regular, lo que nos indica que, pues, en efecto, esta inflación, lejos de contenerse, va a seguir creciendo en los próximos meses hasta cerrar 2024. Me llamó la atención el tema del aguacate, porque bueno, sabemos lo que está ocurriendo en Michoacán con la inseguridad, con las extorsiones, con el control que ejercen grupos del crimen organizado en la propia producción y exportación del aguacate, y la determinación de Estados Unidos de cerrarle las puertas al aguacate mexicano hasta que no hubiera garantías para sus inspectores, ¿no? Cosa que ayer anunciaba tanto el gobernador de Michoacán como el embajador Ken Salazar, de que se llegó a un acuerdo de un dispositivo de seguridad que tendría que ser para todos, no porque 2 inspectores estadounidenses fueron retenidos, que eso es sumamente grave, pero como grave es el asesinato de activistas, como grave es las extorsiones a productores que viven de la siembra de aguacate, la tala inmoderada de pinos para sembrar el aguacate por parte de los grupos delincuenciales, y seguramente muchos de quienes nos escuchan notaron que el aguacate estaba la semana pasada más caro de lo habitual. Yo lo vi casi en 90 pesos en algunos supermercados. Pero además malísimo. Y no el mejor aguacate, ¿no? Pero si vemos la lista de los productos que en esta primera quincena de junio más hicieron subir la inflación, aparece el aguacate, pero casi al final de la lista, con un incremento del 7.7%. ¿Influyó esto que pasó con las autoridades estadounidenses en el tema del aguacate con este dato de la inflación o no necesariamente? Yo te diría, Manuel, que sí, o sea, es un problema, digamos, ya estructural de la economía mexicana. O sea, yo creo que se ha platicado poco y se ha puesto sobre la mesa muy pocas veces, pero sí es ya un problema estructural de la economía mexicana. Definitivamente, ahorita, digamos, a lo mejor el tema a relucir puede ser el aguacate, pero yo creo que ha pasado ya con otros, como con el limón. Con algunos otros, digamos, productos que están muy focalizados en ciertas zonas del país donde tienen estos problemas de inseguridad. Michoacán y Veracruz, que es el limón. Exacto. Y ahí lo que realmente lo que está sucediendo, pues es que esas extorsiones o esos derechos de piso, etcétera, es un costo que se le agrega al productor y pues al final lo que hace el productor es trasladar el costo al consumidor final. Entonces ahí cada producto puede llegar a tener como que un sobrecosto diferente por ese contexto de la inseguridad, pero definitivamente todos los productos tienen cierto sobrecosto que viene a raíz de la inseguridad. Sí, porque fue el aguacate y también el mango en el caso de Michoacán, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora con este problema. Y ahora el problema como tal... El limón también. Ajá, sí. Y ahora como tal el problema es ya estructural de la economía mexicana, y yo creo que cuando estuvimos contra estos indicadores inflacionarios muy cercanos ya al 9% o al 10%, yo creo que ahí es cuando más se empezó a analizar que de ese indicador del 8.5, por ejemplo, ¿qué porcentaje, digamos, sería
si no tuviéramos el problema de la inseguridad. Ajá, y en ese momento exacto. en el tiempo recuerdo por ahí algunos artículos que salieron que hablaban de que alrededor de el 1 o el 1.5 punto porcentual eran relacionados con la inseguridad. Entonces, por ejemplo, bajo esa misma lógica, si ahorita estamos en un 4.5, 4.7, pues al menos deberíamos de estar ya dentro del límite del Banco de México, 3% más menos 1. Ajá, sí. Ahora, que mencionaban el tema de los energéticos, de las gasolinas, esta promesa de la gasolina a 10 pesos el litro, ya sabemos, no se cumplió. Yo no sé si en algún momento pueda ser viable, o no sé si cuando se prometió por parte del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador era viable. Obviamente dependía de la obra de la refinería, que también ya sabemos la historia. Supuestamente va a empezar a refinar los primeros litros en este 2024. Digo, no sabemos bien a bien cuándo. Pero sí, está carísima la gasolina, 24 pesos, como lo decía Luis Alfredo, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahorita con los energéticos, concretamente con la gasolina? Y si esa presión en el precio se podría relajar, o nos hagamos a la idea de que la gasolina va a seguir siendo así de cara, o qué está pasando. Fíjate, antes de pasar ese tema, Manuel, me gustaría dar 2 cifras. Digo que como CCI es nuestra responsabilidad decir, en el tema de seguridad, en lo que va del actual sexenio, se han abierto 50,225 carpetas de investigación por el cobro de piso. Okay. Es decir, un 45.3% más de las que se tuvieron en el sexenio pasado. Si tú me preguntas como economista si el factor seguridad es determinante en esta inflación que estamos viendo, sí, y es a todas luces visibles. Vamos a poner ahí un paréntesis porque nos viene el corte. Okay. Y le seguimos en el siguiente bloque. 8:28, 27 grados, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la... Para este 2024, están pronosticadas 5 olas de calor entre marzo y julio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, la primera ola se registró del 3 al 21 de abril, la segunda del 3 al 13 de mayo, la tercera ola se presentó del 20 de mayo al 4 de junio y la cuarta está pronosticada para junio, pero aún no se tiene una fecha exacta del comienzo ni está definida la duración.
Ibas a pasar al tema de la gasolina. A ver, Sí, continuamos. comentaba el tema de los casos de extorsión o cobro de piso que para este sexenio estaban alcanzando más de 50,000 carpetas de investigación, que habían crecido un 45% con respecto al sexenio de Peña Nieto y que en definitiva era un factor determinante para la inflación. Otro caso pues es lo que ya también se ha hecho viral, el robo de camiones. En los últimos 2 años ha crecido un 40.7% al grado de que en 2024 se espera que vayan a cerrar con cifras históricas de más de 10,000 robos. Hay que recordarle a la ciudadanía que pues definitivamente el cobro de piso, los secuestros, las extorsiones, el robo de los camiones, al final los pagamos los ciudadanos, porque el productor Claro. incrementa el precio de su bien o de su servicio para poder hacer frente a estas situaciones de inseguridad. O el aseguramiento de la mercancía, que cada vez es Sí, más sí. caro. De hecho, si tú te fijas en el cobro de tu seguro anual, en estos últimos 4 o 5 años se ha disparado de una manera tremenda precisamente por esta situación. Entonces, la inseguridad, en definitiva, nos está afectando y está comiendo gran parte del salario de los trabajadores mexicanos. Bueno, y de ahí pasamos a lo de la gasolina. Cuando hablaban de las especulaciones a nivel internacional y cuando hablábamos de los energéticos, mucha gente teníamos altas expectativas, ¿no? Por el tema de la refinería, de las negociaciones que pudieran llegar a darse después del TEMEC en el tema de energéticos. La realidad es que, en una opinión personal, yo te diría que la quiebra en general de Pemex no ha permitido que se den estos cambios que se esperaban. Al final de cuentas, en términos económicos, si tú quieres bajar el precio, pues tienes que tener más producción. Claro. ¿no? Y tienes que brindarle a tus usuarios una variedad de productos de buena calidad para que esto se pueda dar. Yo he visto que desafortunadamente no se ha dado. Si me preguntas si algún día vamos a llegar a tener esa gasolina en 10 pesos, la verdad es que es técnicamente imposible. Lo que yo sí veo es que a finales de este sexenio, que va a comenzar en octubre, probablemente tengamos una gasolina a 30, 32 pesos el litro, la regular. serio? Si seguimos con esta tendencia, porque así la recibimos. La recibió López Obrador con 18 pesos, recuerdo bien. Sí, En los primeros meses se disparó 19, 20 pesos, vamos a cerrar con 25 pesos. Entonces, si tú haces un análisis así generalizado, a pesar de los subsidios, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en materia energética que no dieron los resultados esperados, yo sí creo que vayamos a tener ese precio general. Uy, qué panorama complicado, ¿no? Y ahora con lo que está pasando con los apagones y esta dificultad de Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro eléctrico, ¿eso cómo impacta, Axel? Bueno, ahí yo creo que el principal impacto que puede llegar a tener es ahuyentar inversión. Porque, digamos, hemos estado, ya llevamos cerca de 2 años, ¿no? Con este término novedoso de nearshoring. El nearshoring, Y que aparentemente no todo el mundo como que entiende a qué se refiere. El asunto es que esta nueva tendencia económica global de reubicar las cadenas de suministro, las cadenas de proveeduría para ser más cercanos al mercado objetivo, que en nuestro caso pues es el de Estados Unidos, finalmente pues México brilla como una posibilidad, ¿no? Para que
dentro de México se reubiquen gran parte de las inversiones que a lo mejor estaban sobre todo en Asia, ¿no? El asunto es que digamos aún y cuando el nearshoring fue como una especie de salvavidas para los indicadores de crecimiento económico de este sexenio, creo que ahora sí que la oleada de inversión como se preveía o se visualizaba, pues realmente no ha sucedido. Y ahí es cuando a la par nos brincaron dos indicadores que realmente son novedad para México. Uno es la crisis hídrica, la falta de agua, porque no nada más somos nosotros como región, sino resulta que es básicamente 2/3 partes de México. Sí. Y la otra es la falta de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, como para ponerlo así sobre la mesa, en su momento en la región, cuando se hizo la reforma energética del sexenio anterior, se preveía, por ejemplo, más inversiones de parques fotovoltaicos como los que tenemos ahorita en Viesca. Una vez que se hizo la reforma a esta ley eléctrica en el presente sexenio, pues esas inversiones se quedaron ya en stand-by. Si a mí me preguntas, pues no hay perspectiva de crecimiento de mayor generación de energía eléctrica a corto plazo, porque finalmente todo sigue dependiendo de CFE, y CFE ya nos demostró que pues batalla para poder producir más energía eléctrica. Al haberle limitado el apoyo de otra manera, que era a través de privados, de comprar la energía, de distribuirla y demás, realmente yo no me queda claro de dónde podemos sacar una mayor producción de energía eléctrica cuando realmente la necesitamos para atraer mayores inversiones. Y no nada más es energía eléctrica, también es combustibles, también es gas natural. O sea, realmente es un problema energético o de falta de generación de energía. Y si eso lo combinamos con la falta de agua, yo creo que ahí están los principales focos rojos a atender para poder seguirnos favoreciendo de atraer inversiones que estén relacionadas con el nearshoring. Ok. Ahora, las perspectivas del nuevo gobierno en materia económica, el nombramiento de Ebrard, que será secretario de Economía, ¿cómo lo perciben ustedes? Bueno, si me permites, yo creo los nombramientos, yo entendí, si recordamos antes de los nombramientos, el tipo de cambio pasó de 16.50 a 18.50. Después de los nombramientos la escalada se detuvo e inclusive ahorita ya bajó a los 18. Okay. Yo percibo que el mercado lo tomó como una noticia positiva, el mercado financiero, y también algo que empezó a suceder es que digamos que a partir de ahí ya como que parte de la carga, digamos, como que política que puede tener lo que diga o deje de decir Claudia Sheinbaum, ya empezó a tener mayor importancia. Porque digamos que hasta ese momento todavía López Obrador seguía teniendo, que lo que dijera era lo que se iba a suceder y era a lo que reaccionaban los mercados. A partir de ahí yo entendí que el mercado ya vio que ya, digamos, está como que pasando la batuta y que probablemente ya estén esperando, digamos, cambiar sus perspectivas en función de lo que se mencione ahora, ¿no? Pero definitivamente, pues el principal reto en materia económica, pues es sacarnos de esta tasa perpetua de crecimiento del 2%. Por ejemplo, hay indicadores de historia económica en general que nos hablan que a nivel internacional una economía desarrollada crece al 2%. Y una economía en desarrollo crece alrededor del 6, del 8%. México crece como una economía desarrollada sin ser una economía desarrollada, y eso explica por qué se han exacerbado las diferencias de ingreso, por qué seguimos teniendo los indicadores de pobreza que tenemos, etcétera. Ese es el principal reto, sacarnos de ese 2%, que realmente el sexenio actual no llegó a ese 2%, o está cerca del 1% en los 6 años. Entonces realmente es un sexenio de crecimiento económico bajo. Pero el principal reto es ese, sacarnos de ese 2%, llevarnos a un 3, un 4, un 5, un 6, para empezar a notar en estructura económica que puede llegar a ser diferente la realidad de los mexicanos. No se ve venir una reforma fiscal. Ya se ha dicho que una reforma fiscal es prácticamente improcedente, y con esta disminución hasta el 7% de la producción petrolera, ¿de dónde los recursos entonces? Deuda, como se ha venido haciendo y como lo hemos venido nosotros señalando, para este 2024 se van a contratar de financiamientos
2 billones de pesos para un gasto total de 9 billones de pesos, es decir, tienes un déficit que cada vez es más grande. Técnicamente 1 de cada 5 pesos que estás gastando es prestado en este año. Si no hay una reforma fiscal, por más nombramientos que tú des, por más nombramientos que tú pongas, como presentables, como técnicos, pues el problema, a lo mejor en este sexenio, lo hemos platicado en alguna ocasión, Axel y un servidor, pues a lo mejor en este sexenio no lo vamos a empezar a notar, ¿no? De la bomba financiera que pueda estallarnos en algún momento, pero a partir del 2031, 2032, puede empezar a afectarle principalmente a las generaciones que nacimos en los 90s, ¿no? Privándonos de ciertas prestaciones que hoy en día, pues la mayoría de las personas mayores sí tienen, como es una pensión. Aquí lo que nos preocupa es que esta sensación de bienestar que tiene la mayoría de la gente, porque tú vas a decir, bueno, ¿por qué si el sexenio de López Obrador apenas creció un 1%? Yo voy a un mall el fin de semana y está a reventar. Yo vi el Día del Padre todos los restaurantes a reventar. Los conciertos se llenan. Sí, ¿por qué me dices que si la economía no está creciendo si yo veo que la gente está gastando mucho? Bueno, pues porque no están viendo la otra cara de la moneda, que es el indicador de deuda pública, que está creciendo de una manera desproporcionada precisamente por eso. Pero entonces, bueno, aterrizándolo en lo más pedestre, ¿no? El hecho de que uno pide un crédito a sabiendas de que sabe cómo lo va a pagar. Y aparte, una institución bancaria no te presta si no le garantizas cómo lo vas a pagar. Así es. ¿De dónde estamos sacando esas deudas? O sea, ¿quién nos está prestando dinero a México? ¿O cómo es que se está manejando el tema de la deuda en el país? Bueno, ahí, hace, si mal no recuerdo, por ahí del sexenio de Calderón, se habló como de una modificación a la legislación fiscal, precisamente para evitar que cada año hubiera un déficit público. Se hablaba de un balance entre ingresos y egresos en cada presupuesto de egresos que saliera subsecuentemente. Esa pequeña disparidad que puede llegar a haber, ¿no? Entre lo que voy a gastar y lo que voy a ingresar, definitivamente es lo que se cubre con deuda. Ahora, aquí el punto es, esa tendencia se vino respetando, ¿no? Hasta, los últimos 2 o 3 años de este sexenio, donde ya se empezó a ver un diferencial muy grande entre el gasto y el ingreso. Ahora, ya lo hemos platicado, ahora sí que la razón financiera, como se mide una deuda saludable y no saludable, es qué porcentaje de deuda tiene un gobierno en función del tamaño de su economía. Y pues la economía mexicana sigue estando en el margen de lo que se le considera como financieramente saludable. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahorita es muy fácil adquirir deuda, porque tus indicadores financieros te dicen que estás financieramente saludable. ¿Cuál es el problema? Que en la medida en la que sigamos necesitando deuda y sigamos emitiendo deuda, ese indicador va a dejar de ser financieramente saludable, y es donde puede empezar ya a haber problemas de inclusive necesitar deuda y no poderla conseguir, o adquirirla a una tasa muy elevada, precisamente por la imposibilidad de que se pueda llegar a pagar. Sí, las valoraciones que hacen luego estas casas que te dan una calificación crediticia, Fitch Ratings, por ejemplo, son válidas. ¿Por qué de pronto han desaparecido cuando antes eran una constante en la evaluación de los gobiernos estatales o del mismo gobierno federal? ¿No creen ustedes que se han borrado un poco esta presencia de estos indicadores? A veces tiene que ver con el juego político y también intereses internacionales. Y yo sí preveo que frente a este déficit tan grande que vayamos a tener en los próximos 6 años, los recortes vayan a ir siendo cada vez más frecuentes, sobre todo para las entidades federativas. Nosotros hemos visto que en los últimos 2 o 3 años a las entidades se les recorta cada vez menos presupuesto, que es una de las quejas que tienen principalmente gobernadores de Coahuila y Durango. Sí.
con la mayoría de los gobiernos dentro de la línea oficial de la presidencia, ya va a ser menos complicado para el poder central recortar, porque pues saben que van dentro de la misma línea oficial. No van a reclamar. Sí, vamos a ver cada vez más recortes a la mayoría de las entidades, y las entidades van a seguir gastando lo que están acostumbradas a gastar, y eso va a generar pues más problemas de endeudamiento a largo plazo, no solo en lo nacional, sino también en lo local. Aquí será interesante ver si actúan de la misma manera como actuaron hace 6 años estas calificadoras con los gobiernos locales en los próximos años. Claro. Oigan, pues este tema de la economía no se acaba, ¿verdad? Todos los días nos da sorpresa. ¿Con qué cerramos, Axel? Yo nada más me gustaría mencionar algo que platicaste en un principio, Marcela, el tipo de cambio. Yo sí creo que el tipo de cambio pues no es un indicador como de, digamos, de toda la economía, pero sí es un indicador que nos dice cómo están reaccionando los capitales financieros en el mundo a lo que sucede aquí en México. Básicamente es al haber pánico, muchas posiciones dejan de estar en pesos y se van a otra moneda, y ahí es cuando el tipo de cambio se empieza a depreciar porque le hace falta demanda, ¿no? Lo que hemos visto en las últimas semanas después de la elección, pues es que básicamente pasamos del 16.50 al 18.50 solamente por la perspectiva de que algo llegara a suceder. Y al final el tipo de cambio se tomó como un indicador, digamos, de la fortaleza económica de este sexenio, cuando vimos que nada más entre 2 semanas se puede llegar a perder, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría mencionar, hay que recordar que el tipo de cambio lo teníamos muy apreciado y que inclusive le estaba empezando a generar muchos problemas a la industria exportadora mexicana. Un tipo de cambio como el que tenemos ahorita de 18.50 lo veo algo más cercano a la realidad, pero no debemos de dejar de perder de vista que a lo mejor un tipo de cambio cercano a los 20 pesos podría ser algo que veamos al cierre del año. Más real, claro. Luis Alfredo, 30 segundos. Urge una reforma fiscal, así de sencillo. Necesitamos reorientar esta situación de la administración pública para que en los próximos años, pues a las nuevas generaciones no se les afecte como está pasando en otros países. Muy bien. Pues nos quedamos con esto y con el agradecimiento a ambos por haber estado con nosotros. El doctor Axel Amarillas Urbina, economista, investigador y catedrático universitario, y Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. Contextos.